Nos vamos para un hecho del fin de semana que causó muchísima curiosidad. El director del colectivo Justicia Racial, Ali Bantu Ashanti, grabó un video muy corto, 2 minutos. Y ahí no es la primera vez, vuelve a ser muy, muy crítico de la señora vicepresidenta Francia Márquez. Yo tengo entendido que al comienzo él pues apoyó la carrera y el momento de despegue de Francia Márquez con su vicepresidencia. Pero alguien me decía que él tomó distancia de Francia Márquez hace algún tiempo y allí da unos argumentos muy respetables de por qué toma distancia de Francia Márquez. ¿Usted vio el video, Juan Pablo? Sí, me pareció bastante duro hacia la vicepresidenta y sobre todo pues marcando un antes y un después dentro del movimiento de las comunidades afro, creería yo, porque hay una ruptura. Entonces el señor Bantu Ashanti, Ali Bantu Ashanti, le dice a la vicepresidenta que deje de victimizarse, que más bien empiece a trabajar por un verdadero cambio en la forma como funciona el país. No, Juan Diego, sí, es durísimo. Durísimo. O sea, la desbarata. Sí, le dice no se revictimice, le dice que manejó muy mal los recursos del Ministerio de la Igualdad, que no hubo desarrollo, ni buena inversión, ni buen manejo, no ha hecho nada. Hay una parte en donde dice, estamos cansados de verla llorar. Que uno dice, pero, pues, mejor dicho, ¿esto qué significa más aún siendo publicado por el presidente? Es una ruptura no solamente con Francia Márquez, sino con una parte política que ella representa en el movimiento afro. Es que ese es el punto, lo que Julio decía en su video de Instagram que vimos este fin de semana. Lo grave de todo esto no es que sea una opinión, que el señor Ali Bantu, el abogado, está en todo su derecho de pensar lo que él quiera, pero lo delicado del asunto es que sea el propio presidente Gustavo Petro quien esté respaldando de cierta forma ese tipo de posiciones cuando las comparte en su cuenta de X. Y porque lo acompaña también de un mensaje. En el momento en que el presidente Gustavo Petro comparte este video, toma posición porque él está cogiendo todas las voces que han llegado y que han criticado su gobierno desde diferentes frentes, incluida la vicepresidencia. Vamos a saludar a Alexandra Vázquez del Pacto Histórico, nos atiende a esta hora. Congresista, buenos días. Hola, buenos días para la mesa y para quienes nos escuchan el día de hoy. Y saludamos al director del colectivo Justicia Racial, señor Ali Bantu Ashanti. Buenos días. Muy buenos días, Julio, a ti, a todo el equipo de la W y a todos los oyentes. Doña Alexandra, este episodio no le deja el sabor a la opinión pública y a los millones de colombianos que votaron por este proyecto político que en lo que tiene que ver con Francia Márquez está reventado. Pero algo más grave, doña Alexandra, y es que es el presidente Petro poniendo a pelear a la comunidad afro entre sí. ¿No le parece extraño? Creo que sí es complejo, es un episodio complejo. Hemos estado viendo las múltiples diferencias que están de manera interna a nivel de gobierno. La postura de la vicepresidenta en algunas de sus declaraciones, considero que hay una validez en muchas de las cosas que dice. Creo que también, y considero que eso debe haber sido un tema que se debe haber hablado internamente. Sin embargo, desafortunadamente no hay unas comunicaciones claras que permitan, por supuesto, llegar a ese tipo de conversaciones. Entonces, tampoco significa que cojan a la vicepresidenta y la coloquen sobre la palestra pública y agarren a atacar de maneras bastante complejas y ofensivas, cuando en vez de eso lo que deberíamos de estar es revisando de qué manera, como proyecto político, porque acá hay que pensarlo mucho más allá de las figuras, como proyecto político, cuál va a ser nuestro aporte para la construcción del mismo y poderle dar continuidad a una apuesta que no es solamente de 2 personas. Acá hay millones de colombianos que estamos detrás de este proyecto político y que consideramos que se debe trabajar y se debe construir en pro de él. Muchas mujeres, eso no se puede olvidar, votaron y llegaron a este proyecto bajo la figura de Francia Márquez. Entonces, no es simplemente llegar y atacar,
sí cuando ese tipo de conversaciones se pueden estar dando de manera interna, cuando este tipo de conversaciones se pueden estar mirando de qué forma se alivianan de alguna manera todos los inconformismos que hay. Sí, doña Alexandra, gracias. Permítame preguntarle ahora al señor Bantu Ashanti, para que los oyentes que no han visto su video, que es muy corto, dura 2 minutos, entiendan lo importante de su declaración avalada por el presidente de la República. Señor Bantu Ashanti, ¿por qué cree usted que fracasó Francia Márquez? Gracias, Julio, por la pregunta y gracias por la invitación que me hacen a pronunciarme sobre el video que publiqué y que el presidente lo haya, digamos, publicado en su red social. Yo quiero primero hacer una presentación. Yo soy Ali Bantu Ashanti, un abogado de Timbiquí, Cauca. Dirijo una organización de más de 200 abogados negros que nos dedicamos a defender a víctimas de violencia de Estado, especialmente de jóvenes asesinados por la policía y por el ejército, de jóvenes que no tienen cómo defenderse en el país. Nosotros trabajamos temas de políticas de drogas, hemos impulsado la reforma a la policía, que lamentablemente en este gobierno pues nos las quedaron debiendo, es una deuda pendiente. Y con la vicepresidenta, digamos, yo estuve personalmente trabajando desde el inicio de la campaña, fui uno de los abogados que me puse al frente para impulsar la campaña y que encabecé la lista a la Cámara Afro por el movimiento Soy Porque Somos. Que quería hacer esa aclaración porque ayer, Julio, en tu video, tú decías que yo era un abogado opinador. Yo no soy un abogado opinador, soy un defensor de derechos humanos, un hombre profundamente de izquierda y que reivindica y habla desde la empatía radical negra. Y a partir de allí quiero también hacer la segunda aclaración, Julio, porque tú acabas de repetir nuevamente que el presidente está poniendo a pelear a afro contra afros. Eso es una gran equivocación. Ese enunciado, Julio, con todo respeto, yo te tengo que decirlo, aquí no se está peleando a pelear a nadie, ¿sí? Ese enunciado que hace es un enunciado colonial y racista. Aquí no se ha puesto a pelear a Ali Bantu contra Francia Márquez. Necesariamente hay una ruptura en el movimiento negro y es una ruptura necesaria porque la mirada que se tiene y que se ha tenido por gran parte del liderazgo negro es la mirada tribal de la gente negra. Pensarnos como una comunidad cerrada, como si fuéramos una comunidad homogénea. Aquí hay pensamiento diverso, aquí hay una individualidad distinta, aquí hay organizaciones que pensamos distinto a la vicepresidenta y a muchas otras organizaciones. Aquí la juventud está exigiendo realmente un cambio, una transformación profunda del país y nosotros hoy tenemos profundas diferencias con la vicepresidenta Francia Márquez. A nosotros nos molestó muchísimo que la vicepresidenta haya traído a este país al presidente Harris, un símbolo de la monarquía, para que nuestra gente le bailara y le saltara. Nosotros ya superamos esa época. Nosotros la elegimos a ella para que llevara resultados a nuestra comunidad. Y tristemente se ha dedicado en cada reunión, en cada escenario, en cada espacio, a excusarse que el racismo y el patriarcado no le ha permitido a ella generar los cambios que necesita nuestro país. Y yo soy uno de los que se distancia de esa postura porque nuestros líderes sabían y sabemos que este sistema económico hegemónico en todo el mundo reproduce prácticas patriarcales y racismo. Eso lo sabemos. Y el gobierno no es la excepción. Eso lo sabemos. Pero eso no puede ser excusa para que la vicepresidenta en cada espacio vaya a decir eso y los resultados ¿para cuándo? ¿Para cuándo? Ella pertenece a un gobierno que le ha abierto las puertas, que le entregó un ministerio que yo mismo, Julio, ayudé a crear ese proyecto de ley con 4 abogados más. Fuimos los primeros que trabajamos ese proyecto de ley y que yo, en principio, le dije a ella en campaña, no estoy de acuerdo con que se trabaje un proyecto de ley o que se cree una ley para crear un ministerio. No tenemos el tiempo para llevar los resultados. Pero ella, en medio de sus caprichos, dijo que ella quería ser primero la ministra, porque también le aconsejamos que no fuera la ministra de ese ministerio, y aún así asumió esa responsabilidad cuando sabemos que crear un ministerio en este país dura por lo menos 8 o 10 años.
Entonces, ahora viene a excusarse con nuestra comunidad, con nuestra gente y con nuestro país, y creemos que no es así. Tiene que rendir resultados, tiene que rendir informes de su ejecución y no puede echarle toda la vaina de que aquí el racismo y el patriarcado no nos ha dejado hacer nada. Don Ali, yo le respeto su opinión y está usted en todo su derecho y estoy seguro que muchas personas coinciden con usted. En cuanto a mi afirmación, que usted no comparte y también tiene todo el derecho a no compartirla, que el presidente los está poniendo a pelear, me reitero, porque el presidente en la introducción a su mensaje menciona al gran promotor de Francia Márquez, que es Álvaro Leiva, que no tiene que ver nada con esto, como parte de la bronca que él tiene con Álvaro Leiva. Y le agrego otro tema. Marcela, ¿por qué razón Francia Márquez no está hoy con nosotros? Pues, Julio, nosotros consultamos a la vicepresidenta y a su equipo y ellos nos han dicho que prefieren guardar silencio porque no quieren entrar en una pelea con el presidente Gustavo Petro, que consideran que esos temas deben resolverse de forma privada, y ella en ese orden nos ha dicho que no va a emitir ningún tipo de pronunciamiento frente a la publicación del señor presidente de la República y a la publicación del señor Ali Bantú. Bueno, pues a mí de otra parte me han dicho, Marcela, cuando he estado averiguando con su círculo más cercano, es que esto ya ha escalado inclusive a amenazas. Y otra cosa, Marcela. Usted se refiere a una exministra del gobierno. Sí, señora. Sí, en este caso nosotros buscamos pues voces cercanas a la vicepresidenta Francia Márquez que pudiesen pues interpretar la molestia que tiene ella dentro del gobierno, lo que nos dijo la semana pasada en un evento en Cali frente a presuntas prácticas de racismo y demás. Y la exministra Aurora Vergara nos dice que ella ha recibido amenazas en las últimas horas y que por esa razón pues prefiere no pronunciarse sobre el tema. También buscamos a la representante Dorina Hernández, que hace parte del partido Soy Porque Somos, y ella nos dijo que posiblemente se pronunciaría, pero más adelante. Sí, hay que recordar otro aspecto. Joana, nuestra invitada no es afro. No conseguimos una sola persona de la comunidad afro para que hablara por Francia Márquez. Ni siquiera de su movimiento Soy Porque Somos, Julio. Por eso le quiero preguntar a la representante Vázquez, pues a propósito de lo que estaba diciendo el señor Ali Bantú, si ustedes como pues pacto histórico no reconocen que a la vicepresidenta le ha faltado liderazgo, que le faltó ejecución en ese ministerio que tuvo cuando estuvo allí, y pues también que se quedó callada frente a muchos temas en los que se esperaba ella alzara su voz. Bueno, nosotros somos críticos y autocríticos. Afortunadamente sí hay un balance de nosotros al interior, donde en algunos momentos hemos expresado que el ministerio no cumplió o no ha cumplido las expectativas que muchos de nosotros colocamos sobre el mismo, ¿sí? Pero tampoco podemos excusar la estructura patriarcal como está organizada y de qué manera también se ha vino afectando el desarrollo en sí mismo del ministerio, mucho más cuando estaba en cabeza de la vicepresidenta Francia Márquez. De la parte del racismo y demás, yo no tengo las condiciones para hablar, pero sí existe una cultura patriarcal que difícilmente permite que esto pueda desarrollarse de una manera compleja. El ministerio tiene muchísimas campos de acción donde se pudo haber impactado, y la creación de un ministerio desde ceros creo que ha sido el error más grande que se pudo haber tomado. Muchos y muchas pensábamos que debería existir otros dos organismos, otras dos instituciones que pudiesen apalancar y darle esa estabilidad al ministerio para que hubiese logrado completar o organizar todas las metas que se tenían planteadas. Además, hay una articulación dentro del mismo creación de los programas del ministerio con otros ministerios y otras entidades que también dificultan, digamos, el desarrollo pleno para que esto se pudiese materializar. Pero sí existe, y creo que muchas de nosotros hemos alzado la voz, sí existe una estructura patriarcal. Yo creo que el decir y el verlo uno dentro de la política como mujer, el calladita se ve más bonita, creo que es parte como también de esa dificultades que se pueden estar presentando dentro de la ejecución y el desarrollo del mismo. Claro que hemos hecho críticas, claro que muchos hemos hablado con ella,
claro que también mujeres hemos dado el respaldo a la vicepresidenta. Seguimos considerando muchas mujeres que es algo supremamente importante, visual y estructural dentro del gobierno. Es una vicepresidenta que representó muchas causas y sigue representando muchas causas para las mujeres de este país, y que por supuesto consideramos que sus llamados y sus necesidad de hablar debe ser escuchada, debe ser atendida, y por supuesto sentarnos a revisar por qué la vicepresidenta está haciendo estos pronunciamientos públicos y en qué punto se pueden estar mirando la solución hacia el mismo. Entonces sí hemos sido críticos, claro que sí, nos hubiese gustado que el ministerio hubiera tenido grandes logros. Ahorita las dificultades se ven y son evidentes en las calles con los chicos de Jóvenes en Paz. Las personas que posiblemente estuvieron ahí y están en este momento no han dado solución a estos jóvenes, y nos hubiese gustado mucho más representación, por supuesto, de la vicepresidenta en estos espacios, pero eso no significa que no exista una estructura patriarcal que siempre trate como de frenar muchos de los procesos que se han venido adelantando. Yoreli, antes de su pregunta, me permito informarle a usted y a la audiencia que hoy en el reporte Coronel, el canje de puestos de David Racero, del Pacto Histórico, la vicepresidenta de aseguradora por subdirección de agencia de compras. Subdirección de agencia de compras, negociada por el presidente de la Cámara del Pacto Histórico, David Racero. Vamos a presentar las grabaciones en el reporte Coronel, comprobando la propuesta de intercambio clientelista, abiertamente clientelista, de ese congresista. En segundos, aquí en el reporte Coronel, como si no fuera poco lo que ya presentó el viernes, lo que ya escribió ayer en Revista Cambio, hoy más grabaciones. A ver si el señor Racero insiste en que esto es una persecución mediática y política. Yoreli. Intercambio clientelista que él, insisto, rechazaba enérgicamente anteriormente. Pero bueno, voy con el abogado Ali, porque yo le destaco y me parece interesante que se esté dando este debate por el hecho de que, y ese pronunciamiento que usted hace de que por el hecho de ser negro o ser negra, yo, en este caso, no tengo por qué apoyar las políticas, las acciones de otro negro. Eso no me obliga a respaldar ciegamente a otro negro. Pero ¿no cree usted, y lo hablábamos aquí con la vicepresidenta y Julio el año pasado en una entrevista que le hicimos, y es que ella destaca y alega por una invisibilización que se le hizo al interior del gobierno? Ella daba órdenes, no se le atendían esas órdenes. Ella buscó y se le propuso y se le prometió que ese Ministerio de Igualdad iba a nacer a raíz de prosperidad social. Tampoco se le cumplió eso. Entonces, ¿no cree usted que a raíz de todo esto es que ella tiene que salir y alegar? Quizás las formas no han sido las más adecuadas, pero sí alegar por ese patriarcado que usted dice no existe y ese racismo al interior del gobierno? Nuevamente, creo que hay una mala interpretación de las cosas que he dicho. Jamás he dicho que el patriarcado, el racismo, como ideologías de dominación y opresión contra las mujeres y contra la gente negra, especialmente cuando hablamos de racismo antinegro, yo jamás he negado que existan. Existen. Y existen desde hace, el patriarcado desde la historia de la humanidad existe, pero fundamentalmente atado a un sistema económico hegemónico, el neoliberalismo y el capitalismo. Yo creo que la vicepresidenta Francia sabe muy bien este debate y lo conoce muy bien. Sin embargo, muchas de sus posturas son contradictorias. Cuando uno es antineoliberal, anticapitalista, uno debe entender que la lucha contra estos dos sistemas hegemónicos de opresión y dominación, pues son estructurales, son globales, están atados a un sistema económico. Y en ese marco uno debe encontrar aliados. Y ella encontró un aliado en este gobierno, especialmente en el presidente Gustavo Petro. Nosotros no podemos hoy decir que este gobierno ha sido un aliado de la causa negra. Tuvimos a Murillo, que es un hombre negro, tuvimos a la ministra Aurora, tenemos a la compañera que está en el Ministerio de Ciencia y Tecnologías de Tumaco,
y ella también como ministra. Eso nunca había pasado en este país, y como vicepresidenta, eso nunca había pasado en este país. Entonces yo sí creo que la izquierda en este país le ha dado la mano al movimiento negro, con sus distintas diversidades ideológicas y políticas, porque allí entiendo que ninguno de ellos son personas de izquierda, ninguno de ellos, y pues los conozco, son algunos muy demócratas, socialdemócratas, pero ninguno de ellos de izquierda. Y por primera vez llega un gobierno de izquierda en este país y le tiende la mano al movimiento negro, y sus posturas realmente no son las que ayudan, las que convocan realmente a profundizar un proyecto de político que debe seguir profundizando en este país. Sin crítica no hay evolución política, y nosotros estamos obligados, hoy esta generación de jóvenes negros, estamos obligados a llevar la bandera a otro lugar por un país realmente que reivindique y que en el que podamos realmente ser libres, dignos y con justicia social, que es la que venimos reclamando en este país. Y no hay neutralidad política hoy. Nosotros debemos hacer un llamado a que no puede haber neutralidad política. O estamos con un movimiento negro que esté dispuesto a pelear y a luchar por la libertad, porque hoy vivimos en un apartheid en este país. El Pacífico es una apartheid. Usted va a Cali y la gente negra vive en los lugares más pobres. Usted se va a Cartagena y la gente vive en los lugares más pobres. En Bogotá la gente vive en los lugares más pobres. Váyase a Medellín. Entonces hoy es necesario poner a nuestra gente de pie, y con la forma como la vicepresidenta ha liderado el movimiento negro, que le ha hecho un llamado urgente a que ponga a nuestra gente de pie, no lo ha hecho, y no lo ha hecho tampoco, ha generado resultados. Ayer ustedes informaban que están listos a perderse 175 mil millones de pesos para ese programa de Jóvenes en Paz, nuestros jóvenes abandonados, y ella simplemente tirando pullas, tirando denuncias, y los resultados ¿para cuándo? Entonces, esta es una discusión política profunda. Yo les pediría que por favor no infantilicemos esta discusión, porque es necesaria para el país, es necesaria para la izquierda y es necesaria para la juventud negra en Colombia. Sí, representante Vázquez, precisamente más allá del racismo o el machismo, ¿no cree que simplemente la vicepresidenta es una voz no escuchada, relegada por el presidente Petro, que su comunicación quizá es pésima? Porque es que, así como muchas otras, el mandatario prefiere escuchar a voces, por ejemplo, como la de Armando Benedetti, la de Roy Barreras o incluso en su momento Laura Sarabia, aun cuando ella quizá fue tan importante o incluso más importante que ellos para que Petro fuera presidente. Es que le dio 785,000 votos. ¿No cree más bien que se resume en eso, que el presidente prefiere tener en cuenta otras voces y no la de la vicepresidenta en este caso? Es difícil decir el presidente a quién debe o no debe escuchar. Esa ya es su decisión de quién es la persona que él considera idónea para conversar y tomar decisiones de país y obviamente organizar como jefe de Estado cuáles son las líneas y cuáles son las rutas como país que debemos tomar. Eso ya es una decisión personal que yo creo que absolutamente nadie debe criticar. Sí hay un problema de comunicación que se fue evidente, no solamente en las declaraciones de la vicepresidenta, sino en el Consejo de Ministros, que creo que ese es el punto en el cual realmente deberíamos estar planteándonos en la discusión, no a quién escucha o deja de escuchar el presidente, sino de qué manera la comunicación puede ser mucho más fluida para que todas estas necesidades que se están dando, y por supuesto las voces de la vicepresidenta, que en este momento sigue siendo una voz importante y relevante, y vuelvo e insisto, para muchas mujeres del país, lo que ella significa y lo que ella significó como figura, como persona, como activista, creo que hace una representación legítima e importante para que su voz sea escuchada. No venir nosotros a decir que a quién tiene que escuchar el presidente, pues eso ya es irrelevante, y que consideramos que no somos quienes para elegir a la persona adecuada o la que consideremos nosotros adecuada para él escuchar su voz. Pero sí considero que es importante que la voz de la vicepresidenta sea escuchada, que por supuesto como gobierno debemos sentarnos o tenemos la obligación de sentarnos con ella para ver qué fue lo que pasó, y por supuesto también hacer las exigencias para que se pueda cumplir las metas que el Ministerio de la Igualdad propuso. Es que yo no creo que sea solamente echarle el agua sucia a la vicepresidenta. Tú delegas también en vicepresidentes y en ellos también recae una responsabilidad del trabajo. O sea, si bien ella es la cabeza y quien da la cara, pues tú también delegas funciones
dentro de tu ministerio. Entonces yo creo que ahí también hay que entrar a mirar cuáles son esas acciones que han tomado estas personas que se delegaron dentro del ministerio, como los viceministros y demás, cuáles han sido sus resultados y sus metas, y el por qué el cambio de vicepresidenta no cuestiona el por qué también tenemos que cambiar de viceministros y demás que no han dado los resultados, y que en este momento es Francia quien asume la responsabilidad de también malas decisiones de las personas que también en su respectivo momento le hacían el acompañamiento. Entonces yo creo que eso es más de fondo, más estructural. Y por supuesto hay que escuchar a la vicepresidenta, hay que sentarnos a hablar con ella. Creo que y espero que obviamente el gobierno nacional tome medidas, que el presidente entre en un diálogo con ella, y estas diferencias que hay, que no solamente van a afectar a ella como figura, al presidente y a nosotros, sino que va a afectar a todos los que pensamos en un cambio de país, a todos los ciudadanos, independientemente del partido político, la línea, sean de izquierda, derecha, centro, no tengan partido, porque ellos dos son las figuras más importantes que manejan este Estado, y que yo creo que ahí es el punto donde debemos esperar que se pueda dar esta solución. Juan Pablo, le escucha Ali Bantu Ashanti. Abogado, el gobierno del presidente Petro pues no solamente contaba o cuenta con el Ministerio de la Igualdad, sino que tiene un Ministerio de la Política, que es el Ministerio del Interior, un Ministerio de Justicia. Haciendo un lado el Ministerio de la Igualdad, ¿usted me podría señalar cuáles han sido las estrategias, las políticas o los proyectos para acabar con el racismo estructural que existe en Colombia, que se han impulsado? Por ejemplo, no sé, discriminación positiva, como existe en los Estados Unidos, para abrir más espacio a las personas afro. Dígame cuáles. Mire, nosotros aquí en el Colectivo Justicia Racial le hacemos seguimiento a la reforma a la policía, que son temas de seguridad, el tema de políticas de drogas, que entendemos que el gobierno, y en eso ustedes no me dejan mentir, ha habido avances significativos a nivel internacional en política de drogas, pero a nivel local tenemos grandes dificultades y no ha avanzado los programas de sustitución y otros problemas que se evidencian. En el tema de reforma a la policía fue la deuda pendiente que acabo de señalar. No han habido ningún resultado. Tenemos que señalar que, de hecho, ayer cumplía 5 años del asesinato de George Floyd, y yo he sido también muy crítico frente a ello. La vicepresidenta, por ejemplo, nunca se ha pronunciado por los asesinatos de los jóvenes negros a manos de la policía, y es una crítica que a mí me diferencia mucho de muchos de los comportamientos de ella, y que es una deuda también pendiente con nuestro pueblo. Aquí la policía a nuestros jóvenes los asesina, los encarcela. Ejemplo de ello, a Andrea Burgos, que es una mujer trans de Buenaventura, que hoy está condenada a 10 años de prisión por un falso positivo judicial, y no tenemos una voz en el gobierno que se haya pronunciado frente a cada uno de estas reclamaciones que sigue nuestro pueblo y nuestra juventud. Yo quiero también hacer una claridad. Los vicepresidentes en Colombia, de acuerdo a la Constitución, históricamente han sido unos vicepresidentes más para mostrar que con poder real. Aquí han venido cambiando este comportamiento con el presidente Santos, especialmente, y Vargas Lleras. Y la segunda vicepresidenta que se le ha entregado poder real ha sido Francia Márquez, ¿sí? Y en ese sentido ella tiene una responsabilidad con nuestro país y especialmente con el Pacífico, de acuerdo con el decreto de funciones que se le entregó. Pero también yo quiero que aquí quede claro que lo que nosotros estamos planteando es más bien un llamado a que la vicepresidenta se acerque a las bases. Esta es una crítica dura, sí, pero es para que ella, por favor, se acerque a las bases a las cuales se sienten abandonadas. Vea, yo me he encontrado con un montón de líderes, lideresas, funcionarios, de gente que trabaja con ella que no se atreven a hablar. Ustedes hoy no me dejan mentir. Buscaron a muchos líderes negros y ninguno fue capaz de salir a la entrevista. Y yo sé que muchos de ellos tienen miedo, pero no podemos vivir con miedo. Tenemos que decirnos las cosas y salir de esa miopía política, tenemos que salir de esa comunidad cerrada, la cual nos vienen pensando desde hace mucho tiempo y que se sigue reproduciendo lamentablemente por parte también de periodistas, de medios de comunicación, y que creo que hoy tiene que pensarlo de una manera distinta. Hoy estamos dispuestos realmente a profundizar en cada una de estas discusiones. Yo creo que la gente negra tiene hoy la responsabilidad
de llevar la vara, de profundizar la democracia en este país. Al señor Ali Bantu Ashanti, a la congresista Alexandra Vázquez del Pacto Histórico, muchísimas gracias por expresar sus respetables puntos de vista aquí en la W. Para ellos una feliz mañana.